Amigos, hoy les voy a contar la historia de Manute Bol, la persona que no solo ha sido el jugador más alto en la historia de la NBA, sino que también fue un espía del gobierno americano. Se piensa que Manute Bol nació el 16 de octubre de 1962. Nunca se supo con exactitud su fecha de nacimiento, más adelante les voy a platicar más acerca de esto. Manute nació en África, específicamente en Sudán del Sur, en la tribu Dinka, el clan más grande del país con 3 millones de miembros. Él llegó a medir 2,31, pero su abuelo fue más alto midiendo 2,34, solo que a él le gustaba el golf. Su abuelo era el jefe de la aldea y tuvo hasta 40 esposas, ya que esas eran las tradiciones de ese pueblo. Y Manute nació siendo el heredero de esa tribu que vaya que tenían costumbres muy randoms. Por ejemplo, los miembros de la tribu acostumbraban lavarse la cara con la primera firma que echaban en la mañana y después de eso la bebían como infusión mañanera. Además, como ya vimos con el abuelo, una de las principales misiones de los hombres es casarse con el mayor número de mujeres posibles. Otra cosa que vivió nuestro protagonista en esta tribu es que cuando cumplió 6 años le arrancaron los 8 dientes de enfrente de golpe. Esta tradición la hacen para simbolizar el fin de la niñez, y cuando cumplió 14 le hicieron 4 cortes de navaja en distintas partes de la cabeza, esto para simbolizar el inicio de la vida adulta. Y pues Manute estaba destinado a ser el siguiente líder de toda esta tropa, porque aparte él había sido apodado el cazaleones. Esto ya que una vez a sus 15 años él mismo mató a un león con una lanza. Bueno, en ese entonces él le contó a su tribu que él había matado al león porque este lo iba a atacar, aunque ya muchos años después confesó que la verdad había matado al león mientras este estaba dormido debajo de un árbol. Aunque todo su destino cambiaría en 1975 cuando Manute conoció el básquetbol, que por cierto en este momento Sudán del Sur acababa de salir de su primera guerra civil contra Sudán del Norte, y en el futuro vivirían otras 2 guerras civiles bastante sangrientas. Y es que su primo, que era piloto y vivía en Estados Unidos, le habló de este deporte que era bastante famoso en los United, y le dijo que era un deporte en donde los saltos brillaban demasiado. Además le habló de la fama y del dinero que conseguían los mejores jugadores allá. Él empezó a practicarlo en Sudán y cuando tenía 18 años e intentó hacer su primer dunk, saltó de más y unos dicen que se le atoraron los dientes en la red, otros dicen que se pegó tan fuerte en el aro. La cosa es que sus dientes de enfrente se le cayeron, se le terminaron rompiendo, y no fue hasta que conoció a los dentistas de Estados Unidos que se los repararon. Para este momento él ya tenía 24 años. Nuestro protagonista a los 22 años ya era seleccionado nacional y el coach que lo entrenaba se encargó de llevarlo a Estados Unidos para probar suerte. De esta forma, el 23 de mayo de 1983 Manute llegaría a los Estados Unidos. Y dicen que el oficial de migración se espantó bastante cuando lo vio parado de frente porque en su pasaporte decía que medía 1,54. Esto fue porque allá en su casa lo midieron mientras estaba sentado en una silla. Y bueno, después de varios meses difíciles de intentar meterlo a equipos universitarios, finalmente la Universidad de Connecticut fue la que lo aceptó. Y él no los decepcionó, terminó promediando 22,5 puntos, 13,5 rebotes y 7,2 tapones en los 31 partidos que jugó con esta universidad. Después se pasó a jugar en los Ghouls de Rhode Island, un equipo de la ya extinta USBL o la United States Basketball League, donde coincidió con Spud Webb, un exjugador de 1,68 con el que se tomaría la icónica foto de Spud saltando bastante para tapar un tiro de Manute mientras él ni siquiera despegaba los pies. Y como dato curioso, Spud ganó el concurso de clavadas de la NBA en 1986, convirtiéndose en uno de los jugadores más pequeños en ganar este concurso. Un año antes, en 1985, Manute Bol entraría al draft de la NBA siendo seleccionado por los Washington Bullets como el pick número 31 de la segunda ronda, convirtiéndose en el primer jugador africano en jugar en esta liga, y en su año de novato ganó $100,000 por patrocinios con Nike, Kodak y Toyota, además de echarse a la bolsa $130,000 por su contrato. Terminó promediando 5 bloqueos por partido y en toda la temporada terminó con 397 bloqueos hechos, con lo cual rompió el récord de más tapones hechos por un novato y fue el segundo máximo taponador de la liga después de Mark Eaton. Aunque el dinero, amigos, nos empezó a descontrolar a nuestro protagonista, ya que él se lo gastaba solamente en coches de lujo, adaptados obviamente a su estatura, y en casas bastante bonitas. Se compró en total 3 casas, una en Maryland, otra en Egipto y otra en Jartum, que es la capital de Sudán. Y pues una debilidad fue que él se gastó mucho dinero al inicio de su carrera y no lo administraba sabiamente, e incluso siendo millonario su familia en Sudán seguía pasando mucha hambre a causa de la guerra. Y bueno, él siempre fue alguien tranquilo, amable y divertido, un Giannis de su época. Sin embargo, una de las pocas peleas que tuvo fue en 1986, cuando la gente se sorprendió de ver a su lindo Manute darle un derechazo al jugador de los Bulls llamado Jaman Oldham, que le tocó defender en un partido que tuvieron. 2 años después, los Bullets aplicaron la misma estrategia de marketing que aplicaron los Ghouls y ficharon al jugador más bajito de la liga, la leyenda Muggsy Bogues, que medía 1,57 y que nos recuerda a todos que cualquier persona con cualquier estatura puede llegar a la NBA. Incluso tú, mi hermano de 1,65, que te apodan el Piojo. Y bueno, a ellos les tomaron también una foto bastante icónica donde están parados juntos y están sosteniendo 3 balones. En el año 90
esta se movió a los Warriors y tuvo una mejora notable en los triples, ya que después de 3 temporadas en los Bullets, donde solo anotó 3 triples, con los Warriors anotó en su primer año 20 de 91 intentos que hizo. Además, en este equipo hizo un gran dueto con la leyenda Chris Mullin, jugador que, si recuerdan, estuvo en el Dream Team del 92. Hicieron tan buena mancuerna que en el 91 guiaron a su equipo a terminar con un récord en temporada regular de 44 victorias y 36 partidos perdidos. Y sus compañeros de este equipo cuentan que en algún punto le tuvieron que pedir a Manute que dejara de hacer tapones en los entrenamientos porque ningún jugador ya podía llegar a la pintura o lanzar al aro estando muy cerca. Y es que, amigos, chequen esta estadística: Manute Bol es el único jugador en toda la historia que terminó con más tapones que puntos anotados, ya que terminó con 2086 tapones y 1599 puntos. Yo claramente sería ese. Bueno, un poco al revés, o sea que me hicieron más tapones de los puntos que yo pude hacer. Después de Warriors se pasó a los 76ers con un contrato millonario de 3 temporadas. Jugó un rato al lado de la leyenda Charles Barkley y en un partido que tuvo contra los Orlando Magic hizo un total de 4 bloqueos a 3 jugadores distintos en menos de 6 segundos. Aquí está el clip. En el 93, ya con Barkley en los Suns, se enfrentaron a ellos y este fue uno de los mejores juegos de nuestro protagonista, ya que anotó 6 triples de 12 que intentó en todo el partido. Y esta se convirtió en la mejor marca de triples anotados por un jugador de los Sixers. En el 94 se pasó al Heat, con el cual jugó solamente 8 partidos, ya que empezó a tener varias lesiones y empezó a desarrollar artritis. A partir de esta etapa su condición fue empeorando y estuvo moviéndose a varios equipos. Primero regresó a los Bullets media temporada y el resto de la temporada se fue a los 76ers otra vez. Jugó un año con los Warriors y finalmente en el 95 se pasó a los Florida Beach Dogs, un equipo de una liga llamada Continental Basketball Association. Jugó una temporada y después se movió a los Libertas Forlì, equipo italiano de una liga llamada Serie A2. Para el 98 anunciaría su retiro del básquetbol después de haber jugado 10 temporadas y con 32 años, pero todos sabían que en cuanto a su edad esta cifra era mucho más grande, ya que el coach que lo entrenó en sus primeros años, el entrenador Maki, fue el que decidió la fecha de nacimiento de nuestro protagonista cuando estaban en Sudán y tenían que hacer su pasaporte. Y escuchen lo que dijo en una entrevista: opté por el 1 de septiembre del 62 para asegurarme que tuviera la edad para jugar básquet universitario, pero creo que tenía cerca de 40 años. En esa época pues no había forma de saberlo y tal vez jugó hasta con 50 años dentro de la NBA. LeBron, te tengo una buena noticia, amigo, todavía te pueden quedar varios años dentro de la liga si tú así lo decides. Y bueno, para cerrar esta etapa, Manute tiene el récord de más tapones en un solo cuarto con 8 y este récord lo logró 2 veces, y también tiene el récord de más tapones en una primera mitad con 11, al igual que, como ya lo mencioné, la segunda mejor marca en cuanto a tapones después del récord de 17 tapones de Elmore Smith. Actualmente es el 9º máximo taponeador de la historia y el segundo en promedio por partido con 3.34 por detrás de los 3.50 de Mark Eaton. Y amigos, para muchos jugadores su retiro es su etapa final, el momento en donde, como la tortuga de Kung Fu Panda, el Lu-Wei se desaparecen y ya no hacen nada. Pero para Manute, esto no iba a pasar. Para Manute la vida buena apenas empezaba. Y es que, ¿por qué dije que Manute también era espía americano? Pues se los voy a contar. Pues resulta que cuando se retira regresa un tiempo a su país natal para asumir su trono como legítimo heredero y rey de Wakanda. Se convirtió en jefe de la aldea y alguna de las cosas que hacía era organizar bodas, resolvía conflictos entre la gente y daba consejos a los más jóvenes de la tribu. En este momento Manute crea su fundación Sudán Sonríe, donde termina donando hasta $10 millones para ayudar a la gente afectada por la guerra civil. Y es que debido a esta guerra Manute llegó a perder hasta 250 familiares. Además de su fundación, contribuyó a crear 41 escuelas en su país. En este punto el gobierno del norte, que siempre les había dado problemas, estuvo cerca de firmar un acuerdo de paz y citaron a Manute a una junta para discutir los términos, solo que esto había sido desde el inicio una trampa, ya que en el norte se practicaba el Islam y en el sur había muchos cristianos, uno de ellos era Manute, y una de las condiciones era que él se convirtiera a su religión, lo cual Manute rechazó y esto le sirvió de excusa perfecta al norte para acusarlo de espía. El presidente llamado Omar Hassan Ahmad, Hassan como el peso pluma, acusó a Manute Bol de espionaje, argumentando que pasaba información del norte a Estados Unidos. Y es que, amigos, el Hassan no mentía, ya que Manute Bol informó al gobierno de los Estados Unidos entre el 98 y 99 de una amenaza que podría perjudicar bastante a Estados Unidos y al mundo. Esta amenaza era una persona que se ocultaba en su país llamado Osama Bin Laden. Incluso Manute se reunió con 58 miembros del Congreso en el Pentágono para explicarles el peligro que podría representar su organización Al-Qaeda. De esta manera el peso pluma culpó a Manute cuando Estados Unidos etiquetó a Sudán de estado patrocinador de terrorismo. Y el presidente lo condenó a prisión domiciliaria, la cual cumplió en su casa que tenía en Jartum, en donde vivió por bastantes años con 2 esposas, un hijo que es Bol Bol, actual jugador de los Phoenix Suns, y 14 familiares, todos ellos viviendo en una casa, conviviendo por años sin poder salir. Y como obviamente todos esos años estuvo sin trabajar, cuando fue liberado en el 2002, luego dijo: me voy de aquí, se regresó a Estados Unidos, pero entró en bancarrota. Además, 2 años después tristemente tuvo un accidente bastante fuerte cuando iba en la parte trasera de un taxi, quedó muy herido con varias fracturas en su cuerpo y tuvo una recuperación
recuperación bastante lenta de un año. Y amigos, la mala suerte no se detenía, ya que un año después de que se recupera, su esposa se separa de él, pide el divorcio y se va con sus hijos. Se mudaron a Nueva Jersey, hazme el favor. Y pues con su bancarrota inicial, su divorcio y sus pagos del hospital que aún no terminaba de dar, tuvo que vender todo, todas sus casas, todos sus coches, todos sus lujos, todo lo vendió. Y años después, por suerte, recuperaría su casa en Estados Unidos. Y en este punto es donde nos podemos dar cuenta de la calidad de persona que era Manute Bol, ya que cuando terminó todo su tormento en Estados Unidos, no se quiso quedar ahí sin hacer nada relativamente, porque ya había hecho mucho, sino que Manute se regresa a Sudán para seguir apoyando a su pueblo a que lleguen a un acuerdo de paz. Pero tristemente, amigos, Manute terminaría falleciendo en el 2010 en el hospital de Virginia por el síndrome de Steven Johnson. Y amigos, más de 1 millón de personas asistieron a su funeral, el 30% eran esposas de todos sus primos. Y un año después de su muerte, el 9 de julio del 2011, Sudán del Sur lograría la reconciliación con el norte, además de obtener su independencia total. Y después de toda esta odisea, Manute Bol quedó para siempre en la historia y en nuestros corazones como un héroe, tanto a nivel deportivo, siendo el primer africano en conquistar la NBA, y a nivel social, siendo un personaje clave en la independencia de dos pueblos con tanto odio, inmortalizando su nombre no solo en el lugar que lo vio nacer, sino en el mundo que lo vio crecer y dejar huella. Amigos, muchas gracias de verdad por ver este videazo, espero hayan aprendido mucho de esta personalidad. Y pues nada, si les gustó recuerden comentármelo aquí abajo y váyanme a seguir en mi Insta, @elbasketbro. Nos vemos en el siguiente video.